Vamos a comenzar este mensaje que lo he titulado, antes de decir el título de la palabra, quiero decir algo. Quiero bendecir la vida de Cristian Díaz. Cristian, Dios te bendiga. Él en la semana se tituló, ¿cierto?, de una segunda, creo que es una segunda profesión de él. No recuerdo bien en la profesión, pero algo tiene que ver con el sistema público, algo así. Administración pública. Y él, cuando se tituló, inmediatamente me mandó una foto y un video donde la verdad que se veía, parecía que no era él, pero era él. Muy elegante, muy lindo. Y la verdad, las cosas, Dios te bendigo, porque hay gente que se quiere siempre estar preparando, ¿cierto? Todos de alguna manera nos hemos preparado en la vida. Quizás no siempre yendo a una universidad, no yendo a un instituto, pero siempre nos estamos preparando para algo mejor. Esa es la idea de los hijos del Señor. Y yo quiero bendecir tu vida porque servicio público o administración pública creo que es una linda profesión, y quiero bendecirte por ese logro. Así que está publicado ya en la iglesia. Que te bendiga. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué lo menciono? Bueno, lo menciono también por el cariño que he ido adquiriendo por Cristian, por su familia también. Hace un cariño especial. Siento que una familia también es especial. Por supuesto, por todos ustedes también siempre hay un cariño muy lindo. Pero esto me llevó, Cristian, pensando un poco, dije, Señor, ¿de qué predico? ¿Qué es lo que hago? Y se me vino a la mente el video que me mandaste. Y tiene que ver con tu promoción. Tu promoción. Tu promoción. No sé si alguien entiende el concepto de promoción. Si no lo sabe, se lo voy a mencionar. El significado de promoción dice: la promoción divina, porque estamos hablando de la promoción divina. Lo que hizo Cristian fue una promoción, ¿cierto?, natural, parte de la vida. Sé que Dios va a tener una promoción mayor contigo, Cristian, y con tu familia. Y aquí dice, el significado dice: la promoción divina se refiere al ascenso o reconocimiento que Dios otorga a una persona o grupo para cumplir sus propósitos. ¿Usted lo escuchó bien? ¿No lo escuchó bien? La promoción divina se refiere al ascenso, avance o reconocimiento que Dios otorga a una persona o grupo para cumplir sus propósitos. A menudo como resultado de su obediencia, buenas obras y fe. Ese es el significado de alguien que es promovido. Ascenso es hacia arriba, descenso hacia abajo. Y la palabra me dice el significado de que es un ascenso, a algo que te promueve, que te mueve hacia arriba para cumplir los propósitos de Dios y los planes de Dios. O sea, alguien que hace la voluntad de Dios, alguien que se mueve en la voluntad de Dios, alguien que genera algo en favor de Dios, no es el que está abajo, no es el que está descendiendo, sino que el que Dios mismo está preparando para promoverlo, para levantarlo para un nivel superior. Y creo que la iglesia, nosotros
Debemos estar preparados para ese ascenso. Debemos estar preparados para que el Señor pueda cumplir en nosotros, ¿cierto?, el plan que no es de nosotros, sino que es un plan que es de Dios. Nosotros somos promovidos no para cumplir nuestros propios deseos, sino que para cumplir el plan de Dios, para cumplir el deseo de Dios. Y eso es lo que Dios hoy día quiere con su iglesia, que la iglesia se prepare de una forma especial, de una forma espiritual, para que pueda ser accesado, para que pueda ser llevado a un nivel superior. Pero dice que todo esto, según el significado, que tiene una condición. Y la primera condición dice que debe ser obediente. ¿Obediente a quién? Obediente a Dios. Y dice que debe hacer buenas obras. ¿Para quién? Para Dios. Y debe tener una fe para con Dios. Entonces, cuando tú logras entender que hay una promoción para tu vida, tú comienzas a ser obediente a la voz de Dios. Comienzas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas como obras. La palabra dice que la fe sin obra es muerta. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Están como callados? ¿Qué pasa? ¿Tienen sueño? Amén. ¿Alguien dijo amén por ahí? ¿Están concentrados? Ya, eso está bien. Entonces todo esto tiene que ver con la iglesia. La iglesia es la que debe ser promovida. En la iglesia es la que debe ser procesada también para poder ser llevada al lugar que Dios quiere. Y nuevamente te digo, no es para ti, no es algo que tiene que ver conmigo o contigo, no es para conveniencia de nosotros. Escúchame bien, no es para nuestra propia conveniencia, sino que es para cumplir el plan de Dios que ha puesto sobre nuestras manos. Entonces alguien podría decir, en la iglesia yo me puedo hacerme más popular. Lo que no logré en mi vida lo puedo lograr en la iglesia. No es así. No es así. Lo que hoy día el Señor quiere es promoverte de acuerdo a tu obediencia, a tus buenas obras y a la fe que tú tienes en el Señor. Y Dios va a hacer conforme a su corazón. Y va a ver el Señor lo que nosotros somos capaces de poder hacer con lo que Él ha puesto en nuestras manos. Aquí hay un sinfín en la Escritura, nos muestra cómo hombres de Dios fueron promovidos, como hombres de Dios fueron alzados, fueron levantados. Los profetas de Dios, los hombres de Dios, cómo el Señor los pudo promover. Yo entiendo que alguien, en lo natural, alguien que es promovido es porque alguien que se ha exigido, es alguien que ha puesto de su parte, alguien que ha tenido sacrificios, alguien que, no sé. En lo natural hacemos muchos sacrificios para lograr nuestras metas. ¿Sí? Así es. ¿Quieres estudiar? ¿Quieres ser un profesional? Bueno, tienes que estudiar, tienes que ir, tienes que venir, tienes que sortear el frío, tienes que sortear el calor, las mañanas frías de invierno, tienes que salir. Yo recuerdo cuando mis hijos salían a la universidad y a las 6 de la mañana estaban tomando, 6:30 de la mañana estaban tomando el metro para poder llegar antes de las 8 a la universidad. ¿Para qué? Para mañana tener una promoción, para mañana tener un título, para que puedan ser adiestrados. Pero de eso no es que alguien te lleve el título, te lo lleve a la casa sin hacer nada. En ti tiene que haber un sacrificio, tiene que haber un precio. Y en el Evangelio es exactamente igual. Tú tienes que pagar un precio para llegar al nivel que Dios quiere llevarte. Podemos hablar de Moisés, cómo el Señor lo tomó, lo llevó, tuvo
40 años en Egipto, tuvo 40 años en el desierto, apacentando las ovejas. Bueno, yo no creo que Moisés anduviera con una sombrilla en el desierto apacentando las ovejas. Había un sacrificio, había hambre, había sed, había calor. Tenía que moverse en aquel lugar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor lo llamó. Y cuando el Señor lo llama, nuevamente saca al pueblo de Egipto y está nuevamente 40 años metido en el desierto. Esos últimos 40 años fue diferente porque estaba en la presencia del Señor. No fueron los mismos primeros 40 ni tampoco fueron los mismos los segundos 40 años. Entonces, hay algo que el Señor está demandando de nosotros. Yo quiero llevarte a la parte escritura donde yo tengo una palabra para esta mañana y está en Lucas 22. Todo tiene un precio y no todos están dispuestos a pagar el precio, pero sí están dispuestos a tener un lugar de honra y un lugar de honor. Y déjame decirte que Dios no opera así, porque dice que opera el Señor aquellos que son obedientes, que hacen buenas obras y los que tienen fe. Dios nunca, escúchame, Dios nunca te va a promover y nunca te va a poner en un lugar de excelencia si no has pagado un precio. Y el precio tenemos que pagarlo. Y no todos quieren pagar el precio. Y aquí mismo Jesús, estando con sus discípulos en Lucas 22, están los discípulos con él y dice, después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. O sea, dentro de los 12 hay alguien que quería ser más importante. ¿Me sigue, no es cierto? Dice que ellos comenzaron a discutir y saber quién sería el más importante entre todos ellos. Y aquí viene la palabra, dice, Jesús les dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Y el líder, como dice alguien por ahí, hola. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Y el líder debe ser como un sirviente. Levante la mano los servidores. Servidores. Y dice, el que se sienta a la mesa, dice, ¿quién es más importante? Hace la pregunta a Jesús. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Él mismo responde y dice, el que se sienta a la mesa. Ese es más importante. Por supuesto, dice Jesús. Pero en este caso, no. En este caso, no. Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Las leyes terrenales, los formatos terrenales no tienen que ver con el formato del reino. El formato del reino es muy diferente al formato natural. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino. Y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Aquel que quiera ser el primero
Póngase al último. Porque en lo natural, el que está al último quiere estar de los primeros. En lo natural, el que está abajo quiere estar más arriba. Pero la ley del reino es diferente. Es otra cosa. El que quiera ser primero tiene que ponerse al último. Y el que quiera estar arriba, sirva. Porque dice el Señor, porque yo soy uno de los que he venido a servir. Y mi Padre, que me dio mi reino, mira, por la obediencia, por la fe, por las obras, por todo lo que Jesús hizo, le dio el derecho de sentarse a la diestra de Dios Padre. Entonces, aquí tenemos que ver cómo el Señor actúa. ¿Cómo es el reino? El reino espiritual no es lo mismo que el reino natural. Es diferente. Aquí las cosas son diferentes. Allá no. Allá tenemos el derecho. ¿Pero por qué tenemos el derecho? Porque somos hijos. Y tenemos el derecho también porque hemos entendido que en vez de estar de los primeros, debemos estar al último. Eso quiere decir que todos los que están allá atrás no van a reemplazar a los que están aquí adelante, sino que estarán con estos mismos adelante. Porque así opera el Señor. Así lo hace de esta forma. Pero ¿sabes qué? Para esto tenemos que entender que la promoción de Dios y la promoción del reino es muy diferente. Entonces, cuando nosotros pensamos y actuamos pensando para nosotros, déjame decirte, es donde más el Señor te va postergando. Pero cuando piensas en el reino, cuando piensas en el Señor, ahí es cuando Dios te va accesando. Ahí es cuando Dios va abriendo puertas sobre tu vida. Ahí es cuando Dios se empieza a preocupar. Dice, este me está amando, este está conmigo, este me busca, este hace conforme a mi voluntad y no conforme a la voluntad del mismo. Porque lo natural es que hagamos conforme a nuestra propia naturaleza. Pero la naturaleza divina es la que trae beneficios. Lo natural trae beneficios momentáneos. Pero lo eterno, lo del reino, trae beneficios por siempre. Alguien que fue promovido, te quiero llevar a esto. Dice en 1 Samuel 17:32, dice, aquí está David. David, muchacho que comienza un tiempo de promoción, para que lo podamos ir entendiendo en esta palabra. Te cuento un poquito. Dice que David era el menor de los hijos de Isaí. Isaí tenía 8 hombres, hijos. De los 8, 7 eran hombres de guerra que estaban en el campo de batalla. Pero el menor, el más pequeño, ese más pequeño estaba en el campo apacentando las ovejas y las cabras de su padre. Pero viene el momento, ya con 17 años aproximadamente, hay un problema en Israel. Hay un problema que se está generando donde había guerra en aquel lugar. Y se levantó dentro del pueblo adversario de Israel, se levanta un hombre gigante, un hombre grande, ¿cierto? Guerrero desde su juventud, dice la palabra. Y se quiso levantar y se empezó a burlar del pueblo de Israel. Y el pueblo, teniendo hombres de guerra, se hizo temeroso. Aún el rey Saúl tenía temor de este gigante. Y cuando pasa todo esto, viene el profeta y unge al rey David. Quiero que me vayan contextualizando, porque hace un ungimiento, ¿cierto?, para apartarlo
para un reinado que iba a ser un reinado fuerte y poderoso para Israel. Pero en ese momento, ¿quién era el rey? El rey era Saúl. Y Saúl había desobedecido. Mira, lo que hablamos recién, Saúl desobedeció al Señor y por ende quedó fuera, quedó destituido. Ya Dios no quería saber nada con Saúl. Ya estaba fuera. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Manda al profeta Samuel, y hace que unja a uno de los hijos de Isaí. Y ahí es cuando se presentan todos los hijos de Isaí, los guerreros, y ninguno de esos calificaba para el Señor. A pesar que eran hombres de guerra y todo, pero ninguno calificaba para el Señor. Y ahí es cuando manda a buscar al último que estaba, al muchachito que estaba en el campo, que estaba apacentando las ovejas y las cabras de su padre. Y lo llama y lo pone delante del profeta, y el profeta lo mira, y el Señor le dice al profeta: este es, unge con aceite su cabeza. Y lo ungió. Pero posterior a esto, David se levanta, este muchacho que no era de guerra, se levanta y mira que en el lugar de guerra está este gigante. Y este gigante se burlaba y atemorizaba al pueblo de Dios. Y ahí es cuando el Señor lo usa. Y él dice: yo voy a pelear contra este gigante. Y David se presenta delante de Saúl y le dice: Señor, mi rey, yo quiero pelear con este gigante. Y David, este muchacho, le entrega un currículum, por decirlo de alguna manera, al rey. Y aquí en 1 Samuel 17:32 le dice: no se preocupe por este filisteo, le dice David al rey. Le dijo David a Saúl: yo iré a pelear contra él. Y el rey le dice: no seas ridículo. Diga conmigo: ridículo. Dígalo fuerte, no tenga temor: ridículo. Respondió Saúl: no hay forma que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho, y él ha sido un hombre de guerra de su juventud. Pero David insistió: he aquí he cuidado las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Y si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones, con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de las manos de este filisteo. Mire el currículum de David. Entonces, ya el Señor está preparando algo y está accesando. Y bueno, usted ya conoce más o menos la historia, sabe lo que pasó. David derrotó al Goliat, lo mató, le cortó la cabeza y la presentó, ¿cierto? Eso ya lo sabemos todo, que es así. Pero hay algo que es importante. Ya David no era en ese momento, ya dejó de ser el pastor de ovejas, ya dejó de pelear con los animales, ya dejó de cuidar, ¿cierto?, el rebaño de su padre, sino que estaba ya en un acceso diferente, donde él estaba siendo, ya en ese momento, estaba siendo promovido. Él estaba en el campo, pero él sabía a quién estaba sirviendo, sabía quién era Dios en su vida. Él sabía que Dios estaba con él y que si Dios lo había protegido del león y del oso, también lo iba a proteger de este gigante, dice alguna palabra también por ahí, incircunciso.
David comenzó a tener una promoción en ese momento, porque fue obediente a la voz de Dios y se levantó contra aquellos que reían con el pueblo. Los filisteos reían y se burlaban del ejército del Señor. Y mira, la promoción, David tuvo 17 años viviendo en el campo. Nació en el campo, nacido y criado en el campo con las ovejas, ¿cierto? Con las cabras, 17 años. Pero después la Biblia me narra también que David tuvo de los 18 hasta los 29 años, estuvo huyendo como un fugitivo del rey Saúl. Y después me dice que David gobernó de los 30 hasta los 70 años, gobernó sobre Israel. 40 años de gobierno. 40 años donde se convirtió el número uno, el number one de Israel. Él vivió un proceso de su vida, pero no fue un proceso, esos 11, 12 años que estuvo huyendo, fue porque Dios lo metió en ese proceso. Y no fueron tiempos fáciles. Tuvo que huir porque Saúl, el rey, lo iba a matar, porque sabía lo que era David para el Señor. Y la envidia lo consumió. Estaba ya destituido de la gloria del Señor, estaba destituido de haber sido rey de Israel. Saúl ya no participaba más en esto, pero lo único que él quería era matar a David, y lo persiguió durante todos esos años, lo persiguió. Y David tuvo que estar en diferentes lugares, tuvo que ir a esconderse en los valles, tuvo que esconderse en las cuevas. Vivió un proceso, como tú, como yo podemos vivir procesos. O sea, él durante 12 años pagó un precio para poder sentarse en un trono de gloria en medio de Israel. Y hoy día nosotros como iglesia sabemos que en algún momento de nuestra vida estamos viviendo un proceso, que estamos pagando muchas veces un precio, pero un precio no para nosotros mismos, sino que un precio para el Señor. Porque tú a alguien vas a tener que contarle, tú a alguien vas a tener que decirle qué es lo que ocurrió, qué fue lo que pasó, que nunca fue fácil para ti, porque para nadie fue fácil llegar al lugar donde el Señor lo ha de poner. Y hoy día la iglesia tiene que estar preparada para vivir estos procesos, para vivir estas instancias. Escúchame, si quieres algo o necesitas algo de Dios o anhelas algo de Dios, déjame decirte que no será fácil. Mientras no pagues un precio, no será fácil. No será fácil. Porque tienes que tener obediencia en tu corazón. Tienes que tener certeza que el Señor es tu Dios y que tú dependes 100% de Él. Y que todo lo que pasa a tu alrededor, Él tendrá el control absoluto de todo. Porque eso es lo que te promueve. Eso es lo que te lleva a alcanzar aquellos lugares de privilegio. Pero sigues marcando el paso, sigues haciendo las mismas cosas, te sigues equivocando en las mismas cosas. Pero quiero estar en el lugar. Quiero estar en el altar. Quiero estar arriba. Quiero estar en las redes sociales. Quiero tener un grupo de personas. Quiero tener esto, quiero tener lo otro. Quiero tener mi propia iglesia. ¿Supieras lo que no es tan fácil tener una iglesia a su haber? Alguien hoy día dijo: pastor, estamos pasando por esto, por este otro. Yo le digo: bienvenido. Bienvenido al sistema. Porque es un sistema que te puede llevar, inclusive si no estás con el Señor, te lleva a una destrucción. Es un sistema que te lleva a una destrucción. ¿Por qué? Porque lo haces con tus propias fuerzas. Pero cuando estás con el Señor de tu lado, es diferente. Yo te vengo a decirte de parte del Señor que el Señor tiene preparado cosas
extraordinarias para nosotros. En las diferentes áreas, porque somos el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo todos los órganos tienen su función. Hasta el más pequeño dice que tiene función. Y la Biblia dice que los órganos más pequeños son los más importantes. Nunca te sientas menos importante, porque a lo mejor tomas un escobillón, porque a lo mejor tomas un trapo o porque vas a hacer los baños. Déjame decirte que eso te puede hacer sentir estar de lo último. Pero en el reino, dice la palabra, no es así. El que está al último, ese está primero. Ese está primero. Y alguien podrá decir, es que yo no estoy para esto. No estoy para esto, pastor. Yo, la verdad que ni en mi casa aseo el baño. No tengo por qué venir a hacerlo acá. Seguirás siendo el último. Te lo puedo asegurar. Seguirás siendo el último. Ya que podrá decir, pero para usted es fácil porque hoy día es el pastor de la iglesia y está ahí en el púlpito, está arriba. Hoy día llegué vestido de esta manera. Dije, hoy día hay cena, me siento en la mesa con el Señor. Voy a ir un poquito mejor. Traje la ropa con la que corto el pasto en mi casa. Vino un poquito mejor y más de alguno me dijo, pastor, me dijo que se ve bien, que anda bonito. Gracias, le dije, yo lo sé. No. Pero tú me puedes ver una idea con una camisa, con una chaqueta. Pero ven el día miércoles para acá. Y me vas a ver con mis bototos de seguridad, que alguien me los ofrendó, me los regaló para que pudiera cuidar mis pies. Y con mis jeans un poco rotos, trabajando, o sea, vestido literalmente de obrero. Estas son las aristas que el Señor pone. Sería lindo para cualquier persona en lo terrenal poder funcionar con un teléfono desde la casa y dar instrucciones. A veces me hago el último, pero el Señor también me pone a veces como el primero. Y esa es la vida que debemos de tener todos nosotros, haciéndonos muchas veces el último, para que el Señor nos vea como el primero. Y eso es honrar el nombre del Señor. Cuando tú eres promovido, tú honras el nombre del Señor. Cuando tú eres promovido, hay algo que Dios hace con tu vida. Pero para esto tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. No buscando nuestros propios beneficios, sino que lo que mejor es para el Señor. Vamos a vivir el proceso. Hay algo que hay que pagar. Hay un precio que hay que pagar. Yo sé que más de algunos, muchos de ustedes saben, nosotros cuando comenzamos con nuestra casa paternidad en la calle San Martín, acá en la comuna de Maipú, a nosotros nos asaltaron, nos robaron el vehículo, nos robaron una camioneta. A mí el tipo me quiso apuñalar 3 veces. 3 veces me tiró cortes de puñales. Conmigo estaba Benjamín, estaba mi esposa, estaba Marifé. El tipo lo único que quería era apuñalarme el pecho. De hecho, rompió mi polera con la cuchilla que no alcanzó a clavarla en mi pecho. Ese mismo día me acuerdo que Héctor andaba con una camisa de repuesto en su camioneta. Yo quedé con toda la polera con tierra porque caía al suelo. Cuando caía al suelo ahí recién pude entender que el tipo quería las llaves de la camioneta, porque era algo tan... De repente te bajaste y te empezaron a pegar, a tirar puñaladas por todos lados. A mi esposa por un lado la tenían con una cuchilla, en la bajada del auto,
con la otra cuchilla tenían a mi hijo. Mari arrancó como pudo. Dijo, el que arranca se salva. Yo le gritaba, Mari, no me dejes solo. Y ella me decía, chao, pastor. Y le entrego la llave de la camioneta, que de todo, porque cuando andaba con zapatos quedé enterrado en la solera y me caí así de espalda, quedé todo lleno de tierra y me levanté después. Se llevaron la camioneta, no podían echarla a andar, era temprano. El único que estaba en ese momento era Jorge, que estaba en la iglesia. Jorge siempre llega temprano. Jorge siempre llega temprano. Y entonces, como ellos, la camioneta tenía un sistema especial de cambio, no era una camioneta tan normal, por decirlo de alguna manera, no se conocía mucho el sistema, y a los tipos que estaban adentro les costó hacer la marcha atrás, y cuando yo reacciono ya de todo, y ellos están tratando de echarla a andar y tirarla hacia atrás, yo les abrí la maleta, les quité los computadores, todo lo que tenían en la maleta, saqué todo lo que tenían en la maleta, y cuando ya saqué todo, ellos pudieron arrancar. Si yo me pregunto hoy día, si Dios no hubiese estado conmigo, creo que la puñalada hubiese sido certera, la que me llegó aquí, la primera que me llegó aquí, que rompió mi polera, justo en el lado del corazón. Pudo haber sido otra en la historia, pero Dios estaba conmigo. Y como Héctor andaba con una camisa en su camioneta, y le digo, él me dice, pastor, ando con una camisa. Y yo llego, me cambio la polera, me pongo la camisa, y a los minutos después me subo al púlpito a predicar como lo estoy haciendo en esta hora. ¿Era para mí o era para Dios? La camioneta a lo mismo. Pero el enemigo lo que quiso es trancarme en la pelota, trancarme, ¿cierto?, lo que Dios quería hacer. Entonces, muchas veces hay que pagar un precio. Y te podría contar precios que son mucho más fuertes que he vivido para estar hoy día en este lugar. Cosas que han sido muy fuertes y muy potentes sobre nuestra vida. Pero lo único que quiero decirte, cuando Dios te quiere accesar, cuando Dios te quiere levantar, tenemos que pagar un precio. Y a veces nos pasa. Pasamos por dificultades, pasamos por enfermedades, pasamos por situaciones complejas, donde a veces no entendemos por qué. No entendemos por qué pasamos por procesos y pasamos por situaciones complejas, que nos duele. Hace 2 domingos atrás, en una prédica, yo dije, lo único que quiere el enemigo es levantarse de su silla, porque es su silla, no es su trono, es silla. Se quiere levantar de su silla y aplaudir cuando tú le das la autoridad a Él. Hoy día dice el Señor, yo quiero una iglesia que se pueda promover, una iglesia que quiera avanzar, una iglesia que quiera hacer mi voluntad, una iglesia que realmente busque mi rostro y que busque lo que está en el reino y no lo que está en la tierra. Dice la palabra de Dios que no debemos hacer riquezas en la tierra, sino que debemos hacerla en el cielo. Y no está hablando precisamente, lo llevamos mucho a la parte económica, y no está hablando de la parte económica ahí el Señor. Él está hablando de realmente de las cosas coherentes que debemos hacer para el reino, las cosas que realmente tienen validez en el reino. En esas tenemos que hacer riqueza. Nuestra mayor riqueza no está en nuestro bolsillo, nuestra riqueza no está en nuestra cuenta corriente, nuestra riqueza está en lo que está aquí en el corazón. Una persona obediente, una persona con fe, con mucha fe en el Señor, que hace lo que Dios dice que haga, esa persona es rica, y es rica en abundancia. Esa persona es rica en abundancia.
No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, mas hacer riquezas para el Señor. Y todo este tiempo que estamos viviendo, este tiempo natural que tenemos y este tiempo que nos queda, porque el tiempo es corto. Iglesia, amado, los que vienen hoy día nos visitan, el tiempo es corto. Aunque vengas escuchando hace 2000 años que el Señor viene, el tiempo es corto. Porque en el reino, el día y la hora no es lo mismo que el día y la hora de acá. Porque allá no existe la noche. Aquí existen los días, la semana, los meses, los años. Y la Biblia dice que para Dios no es lo mismo un día. Porque un día para el Señor son 1000 años para nosotros. Así lo dice la palabra. Solamente han pasado 2 días desde aquel momento que Él se fue a la presencia del Señor. Han pasado 2 días en el tiempo Cairo de Dios. Dios te quiere accesar. Dios te quiere alinear. Dios quiere promoverte. Pero para eso debemos ser obedientes a su voz. Ponte de pie.